Buenos días a todos, soy la doctora Marcela Aranguren. Mi lugar de trabajo es el Hospital Álvarez, la unidad de endocrinología, y también participo del programa de prevención y asistencia de la diabetes. Estos minutos que tenemos para compartir esta charla, que se va a tratar algoritmos de tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2. Es una elección individualizada para cada paciente, pero fundamentalmente un trabajo multidisciplinario. La historia natural de la diabetes, que es una enfermedad metabólica crónica de evolución progresiva, siempre ofrece una oportunidad para el tratamiento y para la prevención de las complicaciones. Los pacientes llegan a la consulta de los profesionales por lo general con el diagnóstico de diabetes, o el diagnóstico se lo hacemos en esa primera consulta. Pero si miramos hacia atrás e interrogamos al paciente, es muy probable que haya tenido estadios previos que quizás no haya consultado, y por ahí llega a la consulta ya con alguna complicación crónica, micro o fundamentalmente macrovascular. Tenemos en cuenta que en Argentina se hayan realizado 4 encuestas nacionales de factores de riesgo. Entre ellos tenemos en el 2005, 2009, 2013 y 2018. Ahí vemos que la prevalencia de diabetes en el año 2005 fue 8.4. Como vemos en el dibujo, diagrama de abajo, 2005-2009 tenemos la progresión de diabetes, 2009-2013, que llegamos a 9.8, y una escalada bastante importante entre el 2013 y el 2018. Seguramente en poco tiempo se van a estar publicando las nuevas encuestas. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es el exceso de peso, el sobrepeso y la obesidad. Si tomamos en conjunto el exceso de peso con sobrepeso y obesidad, partimos de un valor de 49% en nuestra primera encuesta y llegamos a un valor en el año 2018 de 61.6. Hay que tener en cuenta que en este punto está incluido el sobrepeso y la obesidad, que vemos que es lo que más pesa el aumento en la progresión hacia la obesidad. Los pacientes se pueden atender tanto en hospitales como en centros de salud. Pero lo más importante es que contemos con un equipo multidisciplinario de profesionales que puedan llevar a cabo un diagnóstico, un seguimiento de estos pacientes. Y vemos cómo se muestra en esta figura, en este diagrama, todos los profesionales que requeriría, o requiere, mejor dicho, un paciente diabético para su control. Esto se trata de una red integrada de cuidados progresivos y distribución de efectores. Como dije hace un rato, tenemos hospitales y centros de salud. Estos no se encuentran cada uno en un extremo. No, esto es un equipo que debe estar interrelacionado entre sí. Por eso decimos multidisciplinario e interrelacionado entre sí, interconectados entre sí. Y entonces tenemos un flujo de atención con niveles de complejidad, que como digo, puede, como van a ver, unas columnas de posición de cada uno, pero que entre ellos no son independientes. Entonces, hay un primer nivel de atención, centros médicos barriales, centros de salud, un nivel ambulatorio también llamado CEMAR, hospitales de cabecera con diferentes niveles de complejidad. También tenemos pacientes con diferentes niveles de complejidad. Acá vemos que las flechas van para múltiples lados. Depende de donde quiera, va hacia el otro lado.
Si tenemos pacientes con diabetes tipo 2, pueden estar tratados solamente con antidiabéticos orales, pero también estos pacientes pueden requerir un tratamiento insulínico básico, como dijéramos, una sola dosis de insulina. Pueden continuar en el primer nivel de atención. Aquellos pacientes que empiezan a complicarse y requieren más de una dosis de insulina, quizás requieran el seguimiento o el acompañamiento o la interconsulta con un médico especialista, cuando empiezan a requerir más de una dosis de insulina. En este caso sería el esquema Basalboro. Si tratamos a un paciente diabético tipo 1, ya sabemos que tiene seguramente más de una dosis de insulina. Hace un esquema más complejo, basal y bolos cuando come. Pero pueden estar bien controlados, no tener hipoglucemias severas. Pueden continuar quizás en centros de salud, que hay médicos especialistas, para que estos pacientes puedan tener un seguimiento óptimo. O a veces requieren el seguimiento o la interconsulta, como digo, con especialistas, y también están interconectados con el sistema de historia clínica electrónica. Ahora sí, tenemos un paciente diabético tipo 1, ya más complejo, que hace hipoglucemias moderadas o severas, nocturnas, que complejizan mucho el tratamiento. Quizás estos pacientes requieran los análogos de insulina, que requieren un planillado especial. Quizás ahí sí requieran por lo menos la interconsulta o el seguimiento quizás por los especialistas y ahí concurrir a los hospitales. Si revisamos un poco la bibliografía, empezamos a insertarnos en lo que es el tratamiento. Tanto la Sociedad Americana de Diabetes como la Sociedad Argentina de Diabetes o la Sociedad Americana de Colegios de Endocrinólogos, siempre vimos el punto de decisión para el tratamiento a la hemoglobina glicosilada. Éramos netamente glucocéntricos. ¿Eso era correcto? ¿Es suficiente en la actualidad? ¿Era suficiente en aquel momento? ¿Para qué? Para lograr un buen control y el resguardo de las complicaciones. ¿Era suficiente? ¿Cubre nuestros objetivos de control macro y microvascular? Como vemos en estos esquemas, tanto como dije, de las tres sociedades más conocidas, todos medían la hemoglobina glicosilada como único punto a tener en cuenta. De ahí se escalonaba y se asociaban antidiabéticos orales. En el último tiempo entendimos que había que buscar otros puntos para que el tratamiento sea más completo, como ser, por ejemplo, si presentaba hipoglucemias, ¿por qué no el costo de las medicaciones, el peso, efectos colaterales, estado del paciente? Entonces, la bibliografía nos fue llevando a pensar un poco diferente y considerar al momento de la elección del esquema diferentes puntos a tener en cuenta. Varios estudios mostraron que tener una hemoglobina extremadamente en el límite inferior al riesgo de hipoglucemia quizás tampoco era saludable para nuestros pacientes. Entonces, sabemos que hay un objetivo individualizado para cada paciente. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? La actitud y la expectativa y el esfuerzo que sabemos que el paciente pueda poner en cumplir el tratamiento. Otros riesgos potenciales, que tenga algún evento adverso o generalmente aparición de hipoglucemias. Duración de la enfermedad. ¿Son pacientes de reciente diagnóstico o cuántos años de diabetes tiene? ¿Qué expectativa de vida tiene el paciente? ¿Es un paciente muy añoso? ¿O qué otras comorbilidades tiene? Complicaciones micro, macrovasculares u otras comorbilidades asociadas, entre ellas en otras enfermedades de curso crónico. ¿Y qué recursos tenemos en el sistema y qué recursos tenemos de acompañamiento familiar del paciente que lo pueda ayudar en este tratamiento? Entonces vamos a ser más exigentes o menos exigentes, como muestra acá, de acuerdo a todos estos puntos que hemos entendido que hay que tener en cuenta. También un segundo punto, la seguridad cardiovascular y renal
de las drogas que vamos a indicar. Y por punto 3, considerar al paciente y dentro del esquema de tratamientos, eventos cardiovasculares y renales que tenga el paciente a tratar. Tenemos una gran cantidad de antidiabéticos orales con diferente modo de acción. Algunos más nuevos, otros más viejos, las sulfonilureas las conocemos todos, depende la vida media de cada uno, vamos a elegirla de acuerdo al paciente. Y después tenemos drogas más nuevas. De estas me voy a encargar mínimamente, porque sabemos que los secretagogos de insulina, como expliqué recién, los conocemos todos, su acción a nivel pancreática para liberar insulina. Y tenemos drogas más nuevas, como son los análogos del GLP-1, los inhibidores de la DPP-4 y los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa a nivel renal. Es decir, vamos incluyendo otros órganos para el tratamiento de la diabetes. Y siempre la metformina como droga importante para el tratamiento de estos pacientes. Tenemos para dividir dos grandes grupos, o secretagogos de insulina o insulinosensibilizadores. Pero tenemos en cuenta algo. Ningún antidiabético oral puede corregir todas las anormalidades patofisiológicas de la diabetes tipo 2. También se requieren fármacos con diferentes mecanismos de acción para lograr el objetivo individualizado, apuntando a la insulinoresistencia y al fracaso de célula beta. En el año 2020-2021 fuimos cambiando el enfoque, que nos permite una protección más global en el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2. Dejamos de ser extremadamente glucocéntricos y empezamos a buscar otros tipos de tratamiento que sean más proteccionistas con respecto a las complicaciones que pueda tener el paciente. Entonces, de esta parte de la izquierda del gráfico nos dice, ¿el paciente tiene alguna complicación cardiovascular? ¿Tiene riesgo cardiovascular? ¿Tiene complicación renal? ¿Tiene un compromiso cardiovascular más severo como es la insuficiencia cardíaca? El tratamiento va a ser diferente. No lo voy a explicar ahora porque después hay otro algoritmo que quizás podamos reunirlo en ese. Si nuestro paciente no tiene ninguna complicación, vamos a buscar, aparte de tener un objetivo de hemoglobina glicosilada, ¿qué es lo que más nos preocupa? Queremos obtener un buen control sin hipoglucemia. Y bueno, ahí podemos elegir la familia de antidiabéticos orales que creamos más conveniente en el paciente. Secretagogos simples, de primera generación, secretagogos como hay acá, más nuevos. Dependerá de la elección que hagamos nosotros y del estado del paciente. Y los podemos ir asociando. Si a nosotros lo que más nos preocupa es disminuir el aumento de peso o bien promover el descenso de peso, tenemos drogas en la actualidad que nos permiten, aparte de lograr el buen control, mejorar el peso. En esos tenemos los análogos del GLP-1 y un poco también los inhibidores del cotransportador sodio-potasio, sodio-glucosa. Si a nosotros estamos limitados porque lo que nos apremia, sabemos que tiene que tener buen control, sabemos que tenemos que proteger si tiene alguna complicación, ya sea renal o cardiovascular, pero que nos apremia el costo, nuestro poder de elección va a ser aún menor y vamos a tener que usar drogas de menor costo, como conocemos las drogas más antiguas, que son la sulfonilurea, que también podemos lograr objetivos metabólicos. Solamente voy a hacer un breve resumen
de aquellas drogas más nuevas. Como les dije, los secretagogos comunes que conocemos, la glimepirida, la gliclazida, la glibenclamida ya podríamos dejarla, pero fundamentalmente la gliclazida, la glimepirida, la glipizida, son drogas más antiguas, espero no olvidarme ninguna, que producen secreción pancreática de insulina. Y tenemos también los más nuevos, que son los inhibidores de la DPP4 y los análogos del GLP-1. ¿Tienen alguna diferencia entre ellos? Sí. Los inhibidores de la DPP4, como ustedes saben, son vía oral y los análogos del GLP-1 son inyectables. Hay varios, hay que se dan en forma diaria o ahora semanalmente. ¿La diferencia entre ellos? Sí, los análogos del GLP-1 tienen impacto importante sobre el peso. Los inhibidores de la DPP4 mejoran el control metabólico. ¿Y cómo es que actúan estos fármacos nuevos? Nosotros, al ingerir comida, a nivel intestinal, hay un péptido llamado GLP-1, que es el péptido simeglucagón 1, tipo 1, que cuando llega al alimento, estimulan y secretan insulina. Son secretagogos de insulina. ¿Pero qué les pasa? Tiene una enzima, que es la DPP4, que los inactiva. Entonces su acción es mucho más corta, con posibilidad de que en el diabético estos péptidos estén disminuidos, por lo tanto, esto se vería comprometido. ¿Qué opción tenemos? Un fármaco que inhiba la enzima y que nos permita mantener activo el péptido GLP-1 para que pueda ejercer su acción. ¿Cuál es la segunda opción? Inyectable el GLP-1, que independientemente de la acción de la enzima, mantenga activo el GLP-1 por inyección externa. Entonces se vería estimulado el páncreas a liberar insulina. La otra familia, como les había dicho, que son los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa. Estos tienen su acción a nivel renal. Sabemos que a nivel renal, a nivel del túbulo, hay una reabsorción de glucosa por unos cotransportadores. ¿Cuál es la acción de estos inhibidores? Inhiben a los cotransportadores y evitan la reabsorción de glucosa y por lo tanto la glucosa aparece a nivel urinario. Es decir, inhiben la reabsorción de glucosa logrando glucosuria, con disminución de los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Estos también ahora hay, seguramente los van a sentir nombrar, dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina. En el año 2020, la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Argentina de Cardiología se reunieron y confeccionaron un algoritmo teniendo en cuenta que la diabetes es una enfermedad con riesgo cardio-reno-metabólico. Entonces, un trabajo multidisciplinario para lograr el objetivo de buen control en los pacientes. Y todos son recomendaciones. Entonces, sabemos que el paciente diabético tipo 2 hay que mejorar su control, pero hay que tener en cuenta, como dijimos antes, y no solamente considerar la hemoglobina glicosilada, independientemente de esto, tratar a este paciente. Y se dividieron en 3 grupos. Pacientes con diabetes tipo 2 y alto riesgo cardiovascular, pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad aterosclerótica ya certificada, confirmada, y pacientes aún más complicados con diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección menor del 40%.
Estamos de acuerdo que todos los pacientes, como primera indicación, es cambio en el estilo de vida. Enseñamos el plato, con las divisiones de cada una, de tipos de alimentos que debe combinar, cómo los tiene que combinar. Le damos indicaciones de hacer actividad física, fundamentalmente como se indican los antidiabéticos orales. Y después tenemos en cuenta, si el paciente tiene riesgo cardiovascular, buscamos un objetivo, porque siempre buscamos algún objetivo de hemoglobina glicosilada, aunque lo más importante es que siempre tiene que estar tratado. Quizá la primera opción siempre se busque sea la metformina, y sea un secretagogo, que en este caso puede ser o una sulfonilurea, si es lo único disponible que tenemos, como dijimos, las más antiguas, o digamos de primera generación, o las más nuevas, los inhibidores de la DPP4 que expliqué recién, o podemos, si disponemos de algún fármaco que tenga un poco más de seguridad cardiovascular y protección cardiovascular, como se vio y se estudió en los últimos, que son los análogos del GLP-1 o los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Con una monoterapia, por ahí el paciente puede andar bien, pero después vamos viendo que si no logra un control que para cada médico sea el requerido, las terapias van siendo duales y vamos asociando o triples terapias, pero todo, y como siempre, sabemos que hay valores de hemoglobina y estados del paciente que requieran un tratamiento más complejo que el simple con antidiabéticos orales y que requiere insulina. Y ahí vemos si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas, decidiremos la indicación de la insulina. Acá tenemos también que el paciente diabético tipo 2 y que tiene ya una enfermedad aterosclerótica confirmada. También vamos a buscar un objetivo de hemoglobina, siempre lo vamos a buscar, pero también podemos iniciar con una monoterapia, podemos ir requiriendo terapias duales, triples terapias, o también considerar la hemoglobina, de acuerdo a la hemoglobina glicosilada, la indicación de la insulina. Si el paciente ya tiene una enfermedad más grave o una complicación más grave como es la insuficiencia cardíaca, ahí se complica y se complejiza un poco más el tratamiento. Y tenemos modificaciones en el estilo de vida, y por lo general la indicación sería las nuevas drogas, aunque a veces en el medio hospitalario se complica la iniciación con estas drogas. Si no, se iniciará con las drogas que tenemos disponibles en el lugar donde estemos trabajando. Pero también tenemos que saber que hay otras drogas disponibles para estos pacientes. Entonces, la indicación de la metformina en este caso podría ser que sea la indicación, pero hay que tener en cuenta que también pueden tener compromiso en cualquiera de estos tres renal, y ahí hay que ver si el paciente realmente tiene indicación de metformina y tener en cuenta el valor de la creatinina y el declínio de creatinina para saber si ese paciente puede indicarse la metformina o si uno requiere bajar la dosis o suspenderla si la tenía. Ahí es la gran digamos, variación que tiene con respecto, o la gran diferencia que tiene con el resto de los otros dos algoritmos. Aquí es un paciente más complicado, que quizás tenga más complicaciones añadidas a esta, como para saber si realmente la indicación, como nosotros podía ser la metformina, aquí se vea quizás más limitada. Y también tenemos lo mismo, no logra objetivo, uno va asociando diferentes familias. Y quizás en este momento la indicación de análogo del GLP-1 o inhibidor del cotransporte en estos pacientes sería más efectivo por su seguridad y su mejoramiento a nivel cardiovascular.
tenemos muchas responsabilidades en nuestra profesión. Tema principal, y como vimos a nivel de todos los esquemas de reciente finalización, que cualquiera sea en el punto donde estábamos, terminábamos, si el paciente requería insulina por el valor de hemoglobina glicosilada, por el estado metabólico del paciente o por complicaciones que tenga el paciente. En cualquier momento del tratamiento uno debe considerar, volviendo hacia atrás, la indicación de la insulina. Cualquier esquema que vimos, tanto en este como en los anteriores, siempre está vigente la indicación de la insulina si lo requiere. Un tema principal es la insulinización. Independientemente de que uno haga la indicación, tenemos muchos puntos a tener en cuenta. Que tenga una correcta técnica de inyección, y para eso indicar la rotación, ver el ángulo que se le aplica y ver cómo usa el pellizco. Hay que hacer frente a los obstáculos psicológicos y técnicos que el paciente ante la aplicación va a tener. Ver el dispositivo y elegir el dispositivo de acuerdo a las limitaciones del paciente y complicaciones visuales que pueda tener. Tener en cuenta la longitud de las agujas, cuidado en las zonas y en los puntos donde se realiza la aplicación y la inyección para evitar las complicaciones más importantes que tenemos hasta ahora, aparte de las hipoglucemias, que serían la lipodistrofia, las lesiones que se dejan en la zona donde se aplica la insulina, porque eso es el mayor punto que tenemos para limitar un buen control metabólico. Y otro punto no menor es cómo desecha en forma segura las agujas que utiliza. Con el tiempo, la mayoría de los pacientes necesitarán insulina para lograr un buen control metabólico. Pero también sabemos que una vez que inician insulina, una gran mayoría de los pacientes requieren un reemplazo total, que sería insulina basal e insulina prandial en cada comida. Podemos utilizar para esto insulinas ya conocidas, entre ellas la insulina corriente de rápida acción, junto con una insulina de lenta acción, que es la NPH. En la actualidad hay otras insulinas que son análogas de insulina humana, que por cambio en el aminoácido o agregado de alguna otra sustancia hacen cambio de su perfil farmacocinético y permiten cambios con respecto a el perfil de absorción y la vida media de estas insulinas y el pico de acción de la insulina. Entre ellos tenemos las tres más conocidas como acción rápida y las otras tres más conocidas de acción lenta, que también vienen en concentraciones normales o con más concentradas. Los obstáculos para la insulinización no son solamente del paciente, que puede considerar el miedo al pinchazo, considerar la insulina como una droga importante, sentirse enfermo, siente que se le complejiza mucho el tratamiento y que se le modifica su calidad de vida, y por el miedo de las hipoglucemias. Pero también tenemos, por otro lado, la organización sanitaria, el tiempo que nos da para la consulta, el apoyo de la enfermera. Necesitamos material didáctico adicional para una educación complementaria para este paciente, y también necesitamos apoyo familiar y o social para algunos pacientes que requieran ante la aplicación de la insulina. El médico también. No es lo mismo indicar un fármaco que indicar la técnica de aplicación de insulina. También tenemos nuestros miedos a los eventos adversos de las drogas,
fundamentalmente miedo a las hipoglucemias. Y también tenemos a veces miedo a que el tiempo no nos alcance. Y si vamos a resumir un poquito los esquemas en estas barras, sabemos que la diabetes, como dije, es una enfermedad metabólica de evolución progresiva que va deteriorando la célula beta. Cambios en el estilo de vida siempre. No debemos olvidarnos, no es menos importante que un antidiabético oral. Fundamentalmente, casi siempre empezamos con la metformina o el inicio es la metformina. Puede ser que continúe con esa sola droga o requiera también asociación de otras. Como dijimos, sulfonilureas, antidiabéticos orales, en general secretagogos de insulina y insulinosensibilizadores. No funciona esto y nuestro objetivo de control, porque ahí dice hemoglobina glicosilada, pero no es el único punto importante. Importante también es el control metabólico que trae en su monitoreo diario y la glucosa o la glucemia que le hacemos en el ayuno. Todo ayuda, no es un solo valor. Ahí está puesto la hemoglobina, pero en realidad uno debe ver todo. La glucosa que trae de la mañana, el monitoreo que trae y la hemoglobina. La hemoglobina es un promedio de glucosas, pero también necesitamos lo otro para la decisión, para ver en qué momento uno va a poner las drogas. No logra objetivo, a la mañana se levanta muy alto, tendremos que iniciar insulina basal. Insulina que puede ser a veces por la noche, depende por la mañana, depende el momento y el tipo de paciente que tengamos a tratar. Puede ser que logre objetivo, como no, siga con las glucosas altas, un monitoreo alto, y aparte de los antidiabéticos orales y la insulina, iremos titulando la insulina basal a ver si logramos el objetivo de que se levante a la mañana bien. Pero puede ser que a pesar de eso se pueda levantar bien, nuestra hemoglobina sigue alta y los controles y los perfiles empezamos a buscar poscomida y no logramos objetivo. Entonces tenemos que empezar a complejizar el tratamiento. Y ahí lo llamamos basal plus. ¿Qué sería? El paciente recibe una dosis de insulina basal y empieza a usar una dosis de insulina de corrección prandial en la comida principal. Puede ser que con esto logremos nuestro objetivo, pero puede ser que todavía no y tengamos que subir un escalón más porque la hemoglobina no está, porque los controles de los monitoreos no dan, porque quizás también a la mañana no estemos. Entonces empezamos a titular la insulina basal y empezar a hacer un reemplazo total, que sería basal bolo, insulina de acción lenta e insulina de corrección ante cada comida. Y así vemos que lo que digo, que es una enfermedad progresiva de evolución crónica, donde vemos que vamos subiendo de escalones para lograr un control metabólico. Sabemos que cuando el paciente llega a la consulta nos tenemos que acordar de un montón de cosas. A veces lo hacemos solo y a veces pedimos que el paciente nos haga recordar para no olvidarnos. Y como punto final de esta pequeña charla con respecto a la diabetes, nosotros sabemos que es importantísimo un buen interrogatorio y un buen examen físico. Por nuestra parte, mirando la diapositiva a la izquierda, sería nuestro compromiso y no olvidarnos de todos los puntos que necesitamos de laboratorio para ver qué cuadro metabólico, no solamente de glucosa, sino perfil lipídico, para ver cómo está nuestro paciente. Del lado derecho es responsabilidad nuestra, pero a veces los pacientes nos ayudan a recordar qué le falta. Evaluar la presencia o evaluación para evitar progresión de complicaciones, tanto microvasculares como complicaciones macrovasculares. Y de ahí
la continuidad en el seguimiento por parte de nosotros y la colaboración de los pacientes. Por eso digo, y termino esta pequeña charla, que es una enfermedad metabólica, crónica, de evolución progresiva, que requiere un tratamiento multidisciplinario, no solamente de profesionales, sino con la ayuda de los pacientes, para poder lograr el objetivo metabólico, un buen control y evitar la aparición o la progresión de las complicaciones. Muchas gracias por haberme escuchado.